noches, bienvenidos. Aquí estamos en El Timón, como todos los jueves, en vivo y hasta las 11 de la noche. Aquí con la querida Cecilia Bufflet. Señora, bienvenida, buenas noches. ¿Cómo le va, caballero? ¿Todo bien? Arranca El Timón y parece que bajó la inflación. Sí, efectivamente, tal vez el único tema en alguna medida que tranquiliza en el gobierno, estas señales de que la inflación relativamente está bajando, efectivamente. En algún terreno hemos visto la inflación en Córdoba, que estuvo en 1,7, la de la ciudad de Buenos Aires 2,2, después de haber estado cómodamente casi en 4, pero no hay, digamos, no hay paz en la Argentina económica, gracias a Dios también para nosotros, ¿no es cierto? Que nunca nos sin duda, aburrimos. efectivamente, porque bueno, entre otras cosas, las tarifas se han convertido en un gran problema para el gobierno, tanto desde el punto de vista político, económico, judicial. Hay en ese sentido para hacer un programa 24 horas, ¿no es cierto? Con todo lo que está pasando. Hoy con una negociación que aparece que arrancó el gobierno con las provincias, con los gobernadores, para comprometerlos. Le mostró las cuentas, Macri a algunos, Frigerio a otros, y le dijo: miren, si el cuadro tarifario nuevo no se aplica, vamos a tener un problema, esta plata va a estar en la calle, va a haber que emitir pesos de nuevo y el problema lo van a tener también ustedes que son gobernadores. Salieron varios a respaldar la necesidad de un ajuste tarifario. Sí, bueno, el tema para Macri es también un test de gobernabilidad, ¿no es cierto? Porque, bueno, en alguna medida la oposición le está pidiendo que lo entregue a Juan José Aranguren, al ministro de Energía. Macri lo está defendiendo fuertemente, incluso dentro de la interna del gabinete, y al mismo tiempo, desde el punto de vista económico, bueno, si no se aplican los aumentos de tarifas, alguien tiene que poner la plata. Y ahí, por lo que sabemos, bueno, está la historia de siempre. El Ministerio de Economía dice pedísela al Banco Central, el Banco Central dice pedísela al Ministerio de Economía. Y bueno, y hay que ver qué hace el presidente. Toda la oposición contra el presidente. Fíjate que se ha unificado Sergio Massa, casi el jefe de la oposición, disputando con Cristina. Cristina también saliendo... Mucho más ¿no? alineado, más cerca del peronismo y también de los espacios del kirchnerismo, que siguen discutiendo dentro del peronismo todavía, ¿no? Claro, pero también el presidente tiene que ir a negociar con Massa, porque en el Congreso los números están como la gente votó. Y alguna negociación dice que se abrió entre Sergio Massa y Mario Negri, porque al mismo tiempo la Corte, incluso los, digamos, profesionales que se incorporaron recientemente, no quieren aparecer como, digamos, los que van a determinar el tarifazo en la Argentina. Y le piden al gobierno un acuerdo político. Así que está interesante la cosa. Sí, está interesante, está complicada, hay de todos los temas y también blanqueo, ¿no? Hoy vamos a hablar mucho en este programa del blanqueo y vamos a tener a algunos de los que más saben del asunto. Va a haber gente de la AFIP explicándonos de qué se trata, qué es lo que hay que saber. Va a estar Eliseo Devotos, el subdirector de Asuntos Jurídicos de la AFIP, para contarnos de qué se trata. El que los va a ir a buscar a los que no blanqueen. Exactamente, en este programa va a estar el que los va a descubrir, aparentemente, ¿no es cierto? Así que le vamos a preguntar todo lo que la AFIP sabe, naturalmente, del blanqueo. Y tenemos un ministro, tenemos en alguna medida a uno de los ministros más interesantes del gabinete, que es obviamente el ministro de Ciencia y Técnica, Lino Barañao, porque, digamos, debe ser el único argentino que superó la grieta. Fue ministro de Cristina, fue ministro de Macri, y bueno, obviamente le vamos a preguntar si Macri es el demonio del que toda la oposición habla, y casi diría yo, la mitad de la televisión. Otra vez vuelve esta historia de que, evidentemente, en los medios de comunicación, las críticas al gobierno, a la figura de Macri, esta idea de que gobierna para los ricos, todo esto se ha, digamos, se ha radicalizado un poquito la oposición otra vez a Macri. Se lo vamos a preguntar a Barañao, a ver si es verdad. Sí, por supuesto. Está el ministro Barañao entonces para la primera entrevista y después tenemos además en el panel, además de Eliseo Devoto, va a estar Rodrigo Álvarez, un economista amigo de la casa, un integrante habitual del panel de la banda del Timón. Está Gustavo Pose, el intendente de San Isidro, y está Miguel Blanco de IDEA para hablarnos también un poco de la mirada de los empresarios. ¿No está enojado el gobierno con los empresarios o no? Nos va a contar ahí Blanco sobre el asunto. ¿Vamos a una pausa? Sí, Hay una favor. pequeña pausa y arrancamos con la entrevista. Vamos.
¿Sos corredor inmobiliario y querés un cambio de trabajo? Adrián Mercado te acerca una solución rápida, fácil y accesible. Consultá por tu licencia Adrián Mercado y comenzá a desarrollar tu propio camino hacia el futuro. Sin regalías, financiación propia, publicidad institucional, certificado ISO 9001 en todas sus divisiones. Nueva comunidad Adrián Mercado, gestión inmobiliaria. El placer de operar con el que sabe. Vení, tenemos un Adrián Mercado para vos. ¿Sabías que podés tener el Banco Ciudad en tu celular? Hacé transacciones. Localizá cajeros. Pagá todo. Recargá tu celular. Nueva banca móvil del Ciudad. Bájate la app y disfruta. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Presentó este espacio Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Señoras y señores, gracias por esperarnos. Aquí está lo prometido. Tenemos un ministro en el programa, Lino Barañao. Lino, bienvenido, un gusto y bueno, la verdad que interesante, porque en alguna medida yo pensaba cuando venía para acá, claro, si yo hubiera sido Macri, la mejor operación de marketing que hubiera hecho es, che, busquemos a alguno que haya estado con Cristina para que no digan que somos, digamos, en fin, sí, sectarios la otra, sí, o la derecha. la otra cara. La historia de No. Cavallo, famosa historia de Cavallo, de que ¿cómo eran? Que los científicos se fueran a lavar los A platos. lavar los platos. Y finalmente la verdad que lo consiguió, porque uno hubiera dicho, pero vos estás loco, ¿quién del gobierno de Cristina va a aceptar, digamos, y además todo el mundo va a sospechar que es una operación de marketing? Sin embargo, acá está, estimado ministro. Sí, aquí soy. De todo esto te lo habrán dicho, habrás pensado. Sí. Digamos Lo que habrás leído, sigo ¿no? sufriendo las consecuencias de esta decisión que fue difícil, ¿no? Pero si yo decidí continuar fue porque pensé que había una responsabilidad mayor que yo tenía, que era preservar un bien de la sociedad en su conjunto, que es el sistema científico que costó tanto reconstruir y que tiene tiempos que van mucho más allá de un periodo de gobierno. Entonces, ante el riesgo de que simplemente por un cambio de administración se descontinuara algo que es tan delicado y que cualquier discontinuidad produce un cambio que puede ser irreversible, consideré que lo más apropiado era continuar en la gestión y no fue una decisión individual, esto fue consultado con todo mi equipo de trabajo del Ministerio que sigue trabajando conmigo, ya que tampoco tiene sentido que a nivel individual continuara, digamos, y la condición era... Está bien ahora, pero ¿por qué la ciencia y técnica, que tampoco tenemos tan claro exactamente qué significa y qué es, ¿por qué eso puede estar inmune a los cambios políticos? Es decir, lo que vos estás diciendo, a mí me hubiera gustado que en la Argentina fuera toda la vida... Con bueno, todo, con con todo. educación. Claro, es decir, pero parece bastante obvio que, hay cuestiones que son muy difíciles de compatibilizar. Las inversiones... Si el mercado es muy cerrado y no es abierto, no vienen, bueno, ya hemos vivido, el cepo, todo eso. Sin embargo, ¿por qué lo tuyo puede sobrevivir a una Argentina, a la Argentina de Cristina y a la Argentina de Macri? Con las cosas buenas, si querés, de los dos creo que modelos. hay más de una respuesta. La primera ya la diste vos, tal vez porque no sepamos bien qué significa la fisiología. Está bien eso. Entonces, y parece algo no vinculado con nada concreto. Algo que está un poquito fuera de la lucha partidaria, no hay políticos que estén muy comprometidos con una u otra manera de encarar la ciencia. La otra, un poco más optimista, que se piensa que la ciencia es una herramienta imprescindible para el desarrollo de un país y casi independiente de la visión política que se tenga, digamos, tanto los países que tienen un gobierno autoritario, populista o las democracias en el hemisferio norte, todas apoyan, aquellas en las que han logrado no solo un desarrollo económico importante, sino la mejor distribución de riqueza, han apostado a la ciencia y la tecnología. Me parece un signo de madurez haber continuado con esto. Pero fíjate que eso que también uno podría decir, bueno, nadie se tira contra los científicos, ¿no es cierto? Entonces es como que en todos los partidos se defiende la inversión en ciencia y tecnología. Pero eso no se ha dado en salud.
Y uno diría, los médicos también, los médicos son sacerdotes, ¿quién se tira contra los médicos? Sí. Sin embargo, no hemos logrado tener justamente políticas plan de con una salud continuidad. de largo plazo, ¿no? Ahí sí hemos tenido otra vez populismo, en grietas, general cambios. problemas, claro, ¿no? Sí, Siento que es un tema tan sensible y tan de largo plazo también. sí, también ¿no? es a largo plazo. Tal vez lo que pasa es que hay más aspirantes a los cargos de ministro de Salud que a Ciencia y Tecnología. Es algo de lo que hay más opiniones, hay más gente capacitada y con ideas definidas respecto de qué hacer en la política de salud. Hay mucho más presupuesto, supongo. Hay más también. presupuesto, o sea, yo he sido beneficiario de tener menos competencia. Entonces, Ahora, Barañón, en interesante. algún nivel usted dice que Macri tenía su propio plan de ciencia. bueno, había una plataforma que se elaboró, incluso las sociedades científicas solicitaron a todos los candidatos que presentaran su plataforma en ciencia y tecnología, y había una plataforma elaborada, incluso yo la vi, había alabanzas en algunas cosas y críticas fundadas en otras, con lo cual esto denotaba que había un trabajo de valorización de la ciencia. Cosa que yo había sido muy crítico del riesgo que había en cambio de gestión porque, basados en lo que había ocurrido en la Ciudad de Buenos Aires, donde no había habido un uso efectivo del sistema científico y tecnológico, presumíamos que lo mismo va a ocurrir en el Gobierno Nacional. Pero en ciencia uno está acostumbrado a descartar las hipótesis, aún las más queridas, sobre la base de la realidad. Bueno, hasta ahora todo indica que se continúa con el apoyo a la ciencia y tecnología. Hemos mantenido todas las políticas que habían sido formuladas durante los últimos años. Esto también debido a que esas políticas no fueron arbitrarias, sino que fueron el producto de una elaboración colectiva. Hubo más de 1.500 profesionales, representantes de distintos organismos que participaron en la elaboración del plan. O sea que realmente tenía todas las características necesarias para constituirse una política de Estado. O sea, no era pensable que hubiera una alternativa a eso. A mí me consta, y nosotros lo comentábamos incluso como una rareza, que en general las empresas privadas, tanto las nacionales como las multinacionales, de lo único que hablaban bien en la época de Cristina era de Barañao. Entonces nosotros lo hemos dicho y lo hemos contado, no sé si para beneficio o perjuicio de él, pero esta era una historia que se contaba mucho. Y digamos, ¿y cuál es tu sensación política, personal, cuando observás, digamos, que los sectores políticos donde vos trabajabas, digamos, el kirchnerismo, no solo Cristina, digamos, incluso sectores del peronismo, lo demonizan a Macri como el peor de los oligarcas, para usar una palabra de Guillermo Moreno, digamos, novedoso. Bueno, sí, no comentaría en particular sobre la opinión de Guillermo Moreno. Creo que hay todo un abanico de opiniones. Hay sectores más radicalizados que tienen una posición extremadamente crítica y otros que tienen una posición más colaborativa respecto a lo que puede hacer el presidente del gobierno. Hay que reconocer que es un gobierno legítimamente elegido, si bien ha habido diferencia menor, pero es un gobierno que cuenta con el respaldo de legitimidad que da una elección democrática e incuestionable. Entonces creo que lo que corresponde es apoyar a las autoridades legítimamente constituidas y tratar de aportar una política que creemos que va más allá de este gobierno. Precisamente en mi función es mantener una política de largo plazo. Los resultados de lo que hacemos se ven luego de varios años, más de 4 seguro. Estamos de hecho ahora cosechando lo que comenzamos a hacer en el año 2003. Yo comencé en realidad en la gestión con Néstor Kirchner. Y probablemente muchas de las cosas que hagamos ahora se vean en otro gobierno, dentro de 8 o 12 años. Entonces, es una posición particular que tiene características que diferencian del resto de los ministerios o de las otras gestiones. Yo creo que cualquier gobierno es criticable y ninguno va a tener un consenso absoluto, y me parece saludable que haya críticas a la gestión. De hecho, yo ahora tengo un sector crítico de mi gestión, cosa que no tenía antes. Antes había de todos los sectores un apoyo masivo, ahora sobre la base fundamentalmente de esta crítica ideológica, sí hay sectores del sistema científico que no están de acuerdo con mi continuidad, que no están de acuerdo con que participe de este gobierno.
Bueno, y tengo que aceptar esa diferencia de opinión y ver el lado positivo, que eso es lo que me ayuda a corregir el rumbo en caso de que sea necesario. Marañón, nosotros acá hablamos mucho hacia mirando el mundo empresario, el mundo de los negocios. ¿Dónde está la conexión entre ese ministerio y en el ministerio que usted dirige y la vida real, digamos? ¿A dónde va la plata de los contribuyentes? ¿Cuándo conecta con cambios de la ciencia que impacten en la productividad de la Argentina o en la vida cotidiana? Bueno, nosotros tenemos una característica, somos un ministerio de servicios en realidad, o sea, lo que producimos nosotros, que es información, es conocimiento, llega al ciudadano a través de otras áreas, a través de agroindustria, producción, salud, educación. Tal vez lo que llega más directamente es la divulgación científica, la popularización, lo que hacemos en Tecnópolis, en la feria, en el Centro Cultural, en el canal de televisión que hemos creado, pero más allá de eso, el conocimiento es necesario para todas las áreas de la vida cotidiana, para la producción de medicamentos que permitan sustituir importaciones, el desarrollo de nuevas aleaciones para que la industria metalmecánica pueda competir en los mercados globales, a la industria satelital para que podamos tener una matriz productiva que apunte a bienes y servicios conocimiento intensivo. O sea, lo que tenemos que hacer con urgencia es pasar de esa economía basada en los recursos naturales a una economía donde lo importante sea la creatividad, la innovación, lo que se llaman empresas de base tecnológica, ¿no? Que son aquellas en que parte del proceso industrial ocurre en el cerebro de alguien. Sí. A propósito del cerebro, digamos, ¿cómo se piensa el futuro de un país donde, bueno, no se pueden cobrar los precios más o menos razonables de los servicios públicos? Uno ve, yo acabo de venir de las Olimpiadas, digamos, obviamente el subterráneo en Río de Janeiro es una cosa espectacular, vale 20 pesos. ¿No? Claro. Y además ojo eso que hay, es un ojo que hay impacto directo pobreza, sobre quién invierte en que hay tecnología o en una pobreza, ¿no? patente cuando tenés todo el tiempo este riesgo de objeción, ¿no? Y eso que hay pobreza. Los taxistas me contaron que pagan más o menos 900, 1.500 pesos de luz. En el barrio norte de Río, en Ipanema, la factura de luz vale 3.500 pesos. ¿Cómo de eso, digamos, Yo creo que es una te decisión piden opinión sobre ese tema en el gobierno? ¿Macri te llama por esos temas o no? No digamos? en este tema en particular, sí en otros temas que tienen que ver justamente con la política de patentes o algunos temas más asociados a la innovación. Yo creo que es una decisión difícil en que hay que optar entre un beneficio u otro. Es decir, acá durante mucho tiempo se priorizó el poder adquisitivo de la gente, el mercado interno, y esa política de subsidiar los servicios permitió que la gente tuviese un margen de su salario disponible para activar ese mercado. Y eso permitió generar trabajo y demás. Entonces hubo un costo que se pagó y se recuperó por otro lado. Si uno pasa a otra visión en que lo importante es mantener el valor real, si se quiere, o valor de mercado de los servicios, tiene que ver de qué manera va a compensar eso para mantener hoy por hoy un mercado interno, porque claramente la economía mundial está en una situación tal que no podemos depender hoy exclusivamente de exportaciones, O sea, ni que tenemos vos, capacidad o sea, para. Vos sos un crítico de Aranguren, en ese sentido, digamos. No, lo que estoy diciendo es que uno no puede juzgar una medida en abstracto, tiene que ver cuáles son las opciones. Evidentemente, obviamente con el diario del lunes uno dice, bueno, tal vez habría que haberlo hecho de otra manera. Creo que se pensó que era mejor hacerlo de una vez y luego pasar a discutir otra cosa, pero esa vez fue demasiado abrupta, evidentemente, en algunas de las tarifas, no en todas. En gas, sobre todo. Creo que se conjugaron varias cosas, el frío y demás, en la época del año en particular, las diferencias en las demandas de energía de distintas regiones del país. Pero bueno, yo creo que algo que es destacable de esta administración es la capacidad de corregir errores, digamos. Nadie tiene la bola de cristal para saber exactamente cuál es la medida más adecuada. Y en ciencia uno sabe que lo más positivo es evaluar lo que uno hizo en el experimento anterior y ver qué corrige y hacer lo siguiente. Y no entrar en la culpa, que la culpa no es muy conducente, digamos. Si uno se pasa toda la noche diciendo por qué pipeteé 10 mililitros en lugar de 5 y se queda ahí, no va a triunfar como científico. Tiene que ser optimista y decir, bueno, ya sé qué es lo que tengo que corregir y la próxima vez lo voy a hacer de otra forma y probablemente haya otra variable que ajustar. Me parece que hay un abordaje en cierta forma experimental a lo que se está haciendo, tal vez porque las circunstancias eran bastante impredecibles, o sea, no estaban en ningún libro y muchas de las recetas del libro tampoco funcionaron. Entonces, hay que aceptar eso,
yo lo que puedo percibir de mi presencia de gabinete es la buena voluntad de tratar de resolver los problemas y me consta que hay una preocupación por el impacto social de las medidas muy importante. Que se pueda ser coherente con eso y lograr la medida más adecuada, bueno, eso exige ensayo y error muchas veces. Lino, muchas gracias. Un interesante approach científico a la discusión sobre el tema de las tarifas. Sí, una fórmula de cómo se discute también el asunto, ¿no? Muchas gracias. Bueno, venimos enseguida, que tenemos un programa, tenemos muchos muy buenos invitados para el próximo panel. Sí, vamos a hablar en Twitter. Estamos en Twitter, @eltimón.tv. Vamos a hablar de economía, vamos a hablar mucho de blanqueo de capitales. Ya venimos, no se vayan. Universidad. Pensás en UADE. UADE, tu futuro comienza en una gran universidad. Auspicia. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos. Llegó Más Simple, la herramienta para que los más grandes disfruten de la tecnología. Conseguirla llamando al 147 o ingresando en la web que está en pantalla. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires.